Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué gusto tenerlos por aquí, espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a desvelar un secreto que sinceramente a muchos nos ha dejado con la boca abierta. Estamos hablando de Serkan y Özge, una pareja que parece haber encontrado la fórmula mágica para permanecer juntos, y créanme, el secreto que vamos a compartir con ustedes hoy es de esos que te hacen reflexionar, de esos que te sorprenden gratamente. Si ustedes son fanáticos de las relaciones, de las historias inspiradoras, o simplemente curiosos por saber qué mantiene unida a una pareja que parece tenerlo todo, este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos adentremos en este fascinante tema, les recuerdo la importancia de darle a ese botón de suscribir y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando vídeos como este. Así que, ¿listos para descubrir el secreto de Serkan y Özge? Cuando pensamos en parejas que parecen tener una conexión inquebrantable, a menudo imaginamos una serie de factores obvios: amor apasionado, compatibilidad, tal vez un poco de suerte. Pero la realidad, como casi siempre, es mucho más profunda y a veces, mucho más simple de lo que creemos. Serkan y Özge desde afuera nos han mostrado una relación que, si bien puede parecer perfecta en muchos aspectos, tiene cimientos sólidos que van más allá de la superficie. Y el secreto, ese que los mantiene unidos en las buenas y en las no tan buenas, no es una píldora mágica ni un pacto ancestral. Es algo que todos podemos cultivar en nuestras propias vidas y relaciones. El verdadero secreto, queridos amigos, reside en algo que a menudo subestimamos, la comunicación consciente y la validación mutua. Sé que esto puede sonar un poco abstracto al principio, pero déjenme desglosarlo. En el mundo actual, donde todo va a un ritmo vertiginoso, donde estamos bombardeados por información y por nuestras propias exigencias, es muy fácil caer en la trampa de asumir que entendemos a nuestra pareja, de dar por sentado que sabemos lo que el otro piensa o siente. Pero Serkan y Özge, a través de sus interacciones, de cómo se apoyan, de cómo manejan los desacuerdos, nos demuestran que la comunicación va mucho más allá de las palabras. Se trata de escuchar activamente, de realmente tratar de entender la perspectiva del otro, incluso cuando no la compartimos. Y crucialmente se trata de la validación. Validar no significa estar de acuerdo. Validar significa reconocer los sentimientos del otro como legítimos. Es decir, entiendo por qué te sientes así, o puedo ver que esto es importante para ti. Piensen en cuántas veces en nuestras propias vidas, cuando hemos compartido una preocupación o un sentimiento, la respuesta que hemos recibido ha sido un consejo no solicitado, una minimización de nuestro problema, o incluso un contraataque. Esto inevitablemente cierra las puertas a la comunicación. Serkan y Özge parecen haber dominado el arte de crear un espacio seguro donde ambos se sienten escuchados y comprendidos. Esto no significa que no tengan discusiones, porque todas las parejas sanas las tienen. La diferencia está en cómo abordan esas discusiones. No se trata de ganar la discusión, sino de entenderse y encontrar soluciones juntos. Otra faceta de este secreto, que está íntimamente ligada a la comunicación y validación, es la empatía activa. La empatía activa es ir un paso más allá de la simple comprensión. Es ponerse genuinamente en los zapatos del otro, intentar sentir lo que ellos sienten, ver el mundo desde su perspectiva. Y esto se manifiesta en los pequeños gestos, en cómo se miran, en cómo se apoyan en público y en privado. No es solo decir te quiero, es demostrarlo a través de acciones que comunican: estoy contigo, te veo, te entiendo. Y aquí viene la parte que puede sorprender a muchos. Este secreto no es algo que se aprende en un taller de fin de semana o se descarga de una aplicación. Es un trabajo diario, una elección consciente. Serkan y Özge, al parecer, han elegido conscientemente priorizar su conexión y su entendimiento mutuo. Esto implica dejar de lado el ego, dejar de lado la necesidad de tener la razón, y enfocarse en construir un puente de entendimiento. Veamos algunos ejemplos de cómo esto podría manifestarse en su día a día, aunque no tengamos acceso directo a sus conversaciones privadas. Imaginen que Özge llega a casa después de un día terrible en el trabajo, frustrada y agotada. En lugar de que Serkan le pregunte ¿qué te pasa ahora?, o le sugiera soluciones inmediatas, él podría simplemente escuchar, ofrecer un abrazo y decir algo como: parece que tu día ha sido realmente difícil. Quiero que sepas que estoy aquí para ti, para escucharte o para distraerte, lo que necesites. Esa validación inicial, ese reconocimiento de su estado de ánimo, es oro puro para la conexión.
O a la inversa, si Serkan está preocupado por un proyecto o una situación personal, Ozge no solo escuchará, sino que intentará comprender la magnitud de esa preocupación para él. No minimizará sus miedos, sino que le dirá, entiendo que esto te preocupa mucho. ¿Cómo puedo ayudarte a sentirte más tranquilo o apoyado en esto? Esa es la empatía activa en acción. Este nivel de comunicación y validación requiere vulnerabilidad. Serkan y Ozge deben sentirse seguros para ser vulnerables el uno con el otro, para expresar sus miedos, sus inseguridades, sus alegrías más profundas. Y esa seguridad se construye con el tiempo, con la confianza de que el otro no usará esa vulnerabilidad en su contra, sino que la acogerá con amor y comprensión. Ahora sé que algunos de ustedes podrían estar pensando, pero eso es muy difícil de mantener. Y sí, lo es. Requiere esfuerzo, requiere paciencia, y requiere un compromiso genuino de ambas partes. Pero es precisamente esta dificultad, este esfuerzo consciente y continuo, lo que hace que su conexión sea tan fuerte y duradera. No es una relación que se mantiene a flote por inercia, sino por un esfuerzo activo y amoroso. Además de la comunicación y la validación, otro pilar fundamental que podemos inferir de su relación es el respeto mutuo incondicional. Respeto por las individualidades del otro, por sus sueños, por sus valores, incluso cuando difieren de los propios. Esto significa no intentar cambiar al otro, sino aceptarlo y amarlo tal como es. Significa celebrar sus logros y apoyarlos en sus fracasos, sin juicios. Cuando hablamos de respeto, también hablamos de límites sanos. Saber cuándo dar espacio, cuándo pedir ayuda, cuándo decir no y ser respetado por ello. Serkan y Ozge parecen tener esta habilidad de navegar por las complejidades de una relación sin perder su individualidad y sin invadir el espacio del otro. Otro aspecto clave que a menudo se pasa por alto es la gestión de las expectativas. No esperar que el otro sea perfecto, no esperar que siempre adivine nuestros pensamientos o necesidades. Serkan y Ozge probablemente han aprendido a comunicarse abiertamente sobre sus expectativas, a negociarlas y a adaptarse mutuamente. No se trata de una lista de exigencias, sino de un diálogo constante para asegurarse de que ambos se sienten valorados y satisfechos en la relación. Y no podemos olvidarnos del sentido del humor y la capacidad de perdonar. Las relaciones perfectas no existen, pero las relaciones que funcionan bien son aquellas donde hay una disposición a reírse de los errores, propios y del otro, y una profunda capacidad de perdonar y seguir adelante. Serkan y Ozge, a través de su forma de interactuar, parecen transmitir esa ligereza, esa habilidad de no quedarse anclados en los problemas, sino de encontrar la manera de superarlos juntos. En resumen, el secreto de Serkan y Ozge para estar juntos y mantener una relación sólida y duradera, ese que nos sorprende, no es una fórmula mágica ni un golpe de suerte. Es la combinación poderosa de una comunicación consciente y empática, la validación constante de los sentimientos del otro, el respeto incondicional por sus individualidades, la gestión saludable de las expectativas, la vulnerabilidad compartida y la capacidad de perdonar y reír juntos. Es un compromiso diario, una elección activa de nutrir su conexión. Y esto, queridos amigos, es algo que todos podemos aplicar en nuestras propias relaciones. No se trata de ser perfectos, sino de ser intencionales. De elegir escuchar, elegir validar, elegir respetar. De recordar que una relación sólida se construye ladrillo a ladrillo con esfuerzo, amor y comprensión. Ha sido un placer desglosar este tema con ustedes hoy. Espero que hayan encontrado esta reflexión inspiradora y útil. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre el secreto de Serkan y Ozge? ¿Hay algún otro factor que crean que es fundamental para una relación duradera? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y conversar con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido valioso, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para que sigamos creciendo juntos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.